Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Hola a todos, hoy estamos con el arquitecto Maximiliano Garzón. Vamos a hablar sobre el diseño escolar y cómo este diseño concibe espacios para aprender juntos. Entendemos que la ruralidad es heterogénea, por lo tanto, los diseños que hemos contemplado desde lo urbano no pueden ser puestos en lo rural. Bienvenido, Max, y quisiera hablar contigo un poco de esto. ¿Cómo se diferencia un colegio urbano de un colegio rural? Hola, Diana. Gracias por la invitación, gracias a la sociedad por este espacio. Mira que los arquitectos, al pasar del tiempo y con el desarrollo de los proyectos que se han hecho en la ciudad, han aprendido una serie de herramientas y de métodos para diseñar los proyectos arquitectónicos en lo urbano, que tiene otras condiciones, unas condiciones de estandarización, de reunión de grupos con las mismas edades, con los mismos intereses, con los mismos grados escolares. Pero en la ruralidad sucede todo lo contrario. La demanda es totalmente diversa y heterogénea. Primero, porque hay mucha menor población en la ruralidad. Y segundo, porque las soluciones deben estar encaminadas a que con muy pocos elementos podamos responder a esas necesidades de una población totalmente diversa. Surge así en este caso el concepto del que estamos tratando, es un aula para que aprendan todos. Si hablamos del caso de Bogotá, podemos decir que más del 75% de su territorio es territorio rural, pero en ese 75% del territorio solo habitan el 0.05% de los habitantes de la ciudad, es decir, cerca de 10.000 personas. Es por esto que los colegios en la ruralidad deben solucionar dificultades de acceso, de dispersión, de poca matrícula y poca pertinencia del estudio. Entiendo que hay unos ambientes pedagógicos estandarizados y calculados en lo urbano. ¿Cómo serían esos ambientes en la ruralidad con relación con lo que nos estás hablando de que la población discierne de la educación, que hay diferentes tipos de población, el acceso es más complicado? ¿Cómo vamos a configurar entonces nuestro ambiente rural para que responda a todas estas determinantes que nos presenta el entorno? Tengamos en cuenta que en la ruralidad la población está muy dispersa. En 8 de las 20 localidades hay ruralidad en Bogotá. Entonces son comunidades muy pequeñas y muy aisladas a las que igualmente se les debe ofrecer una educación de calidad y permanente en el tiempo. Entonces nos encontramos con casos en los que hay niños que recorren horas enteras para llegar al colegio, hay sectores de difícil acceso donde no se puede construir nada, donde no se puede tramitar una licencia de construcción. Entonces esta nueva arquitectura para la ruralidad debe corresponder a estas dificultades que se plantean. Existe en Bogotá y en la ruralidad general de Colombia la concepción del aula multigrado, que es un ambiente pedagógico y educativo que reúne a niños de diversas edades y diversos grados escolares. Es decir, en un mismo salón, un solo maestro debe impartir clase a niños de primaria, de secundaria y en algunos casos de primera infancia. Entonces esta aula multigrado lo que nos invita es a que la población rural acceda a la educación y no que nos segregue la población como por edades ni por experiencia. Sí, Diana, el aula multigrado se crea como la garantía de acceso a la educación para la población rural del país, no solo de Bogotá. Existen lineamientos del Ministerio de Educación que nos hablan de las características que debe tener un aula multigrado. ¿Podemos abordar un poco cuáles son las características del aula multigrado? Lo más importante que podemos indicar es que el aprendizaje necesita y se fortalece a través de las asimetrías y de las diferencias de las personas. Entonces, en el aula multigrado se aprende como en la vida misma. Es más natural la relación entre los aprendientes y sus saberes. Las personas aprenden a través de la práctica y no de una clase magistral. Pero te surge una dificultad que más que una dificultad se debe convertir en una oportunidad.
cómo un solo maestro le da educación a niños de diferentes edades, diferentes grados académicos y diferentes intereses. Allí lo más importante es que los maestros y el programa educativo genere telones de fondo o temáticas alusivas al aprendizaje de todos los grados y de todos los saberes. Sobre todo que las personas también, o sea, los que van a aprender sean también maestros de los otros. O sea, todos hacen el papel de maestros y todos aprenden de todos un poco como en la experiencia de cada uno, porque como son diversas edades y diversas personas, pues me imagino que el maestro se vuelve uno más en el aula y el aula permite que todos congreguen ahí sus experiencias. Sí, una de las características más importantes del aula multigrado es la polivalencia, entendiendo la polivalencia como el valor en diferentes circunstancias del espacio. Entonces es así como, volviendo al tema del telón de fondo, el maestro puede reunir a todos los estudiantes, darles unas indicaciones generales de los temas que se van a tratar y luego el espacio se puede transformar o se pueden implementar mobiliarios especiales para que se reúnan en grupos, se hagan análisis ya referidos a cada grado y a cada particularidad y que se haga trabajo individual. Es muy importante que lo que tú decías, que las dificultades de un niño se convierten en la posibilidad de otro niño de enseñar. Y los avances o el conocimiento mayor que tienen algunos niños les sirve a los niños más pequeños para el conocimiento de las distintas asignaturas. Quisiera que nos expliques un poco cómo esta aula o estos módulos, entendiéndolo como arquitectura progresiva, de acuerdo pues a las necesidades de la ruralidad, se adapta al entorno, se adapta tanto para que la población decrezca y tanto que para la población aumente o cambien sus necesidades. Cuéntanos un poco cómo esta arquitectura debe adaptarse a estos entornos y a estas determinantes tan particulares. Si volvemos al tema de la particularidad de la ruralidad, tenemos que en los documentos de caracterización se habla de que cerca del 70% del territorio rural corresponde a páramos, el 9% corresponde a bosques y solo el 2% corresponde a cultivos agropecuarios. Me interesaría profundizar, Max, en cómo esta arquitectura heterogénea y esta arquitectura que se adapta al entorno, ¿cuáles son las características de esta arquitectura? Démosle algunos adjetivos sobre cómo podemos abordar la problemática o la oportunidad de la ruralidad en los elementos arquitectónicos. Podemos afirmar que es la escala, la flexibilidad y la modularidad los principios básicos para la solución integral de estos proyectos, teniendo en cuenta la diversidad cultural, geográfica y climática de la ruralidad. Es decir, la arquitectura debe prever que con muy pocos elementos se den distintas soluciones a todos estos contextos de los que estamos hablando. Tenemos que responder a las dificultades de acceso, a la dificultad de la aprobación de una licencia de construcción y a la decreciente matrícula de niños en la ruralidad. Es por esto que se deben generar sistemas modulares, transportables, armables y desarmables para atender esta población. Estos sistemas deben tener calidades de adaptación, de reconocimiento del entorno, de polivalencia para las diferentes actividades de las que hemos hablado y deben tener la posibilidad tanto de crecimiento como de decrecimiento en el tiempo, porque vemos de acuerdo a la caracterización que es cada vez menor la matrícula en estos lugares. ¿Cuál es la base para diseñar ese módulo? ¿Para cuántas personas? ¿Está determinado por alguna ley, por algún decreto, algo que nos permita decir, bueno, este es el módulo mínimo y desde ahí partimos para diseñar más espacio o para hacer solamente un módulo mínimo para una población estratégica? Sí, Diana, cuando hablamos de modularidad tenemos que hablar del elemento básico formador del módulo.
Ese elemento básico ya está determinado en las normas técnicas colombianas y se define como el espacio suficiente para que un solo profesor pueda atender a una cantidad de alumnos en la ruralidad. Para un aula multigrado se propone que este espacio sea para 30 personas, que es el número máximo de estudiantes que pueda atender un profesor en este sistema educativo. Este módulo mínimo está ligado a la posibilidad de crecimiento. Debe tener las cualidades para crecer y decrecer en el tiempo, de acuerdo a la matrícula y a la permanencia de los niños en el colegio. Asimismo, debe tener la versatilidad de ser transportable, de ser armable, desarmable y ampliable, o definitivamente desmontable y llevado a otros lugares, atendiendo las diversidades de la ruralidad. Teniendo la dificultad de la consecución de licencias urbanísticas, este módulo también debe solucionar temas de no vinculación al terreno para que no cumplan el principio de edificabilidad y no se requiera para ellos el trámite de una licencia de construcción. Veo que como conclusión podemos decir que básicamente los colegios urbanos están pensados para una población muy fija que siempre va a crecer. En este sentido, nuestros espacios de aprendizaje de la ruralidad pues son espacios muy flexibles que permiten un poco ir planeando esa educación o ese acceso a la educación como con el movimiento de la población y cómo esta población nos ofrece los requerimientos a suplementar. Entonces creo que el reto del arquitecto es poder ofrecer estos espacios escolares como módulos y con una flexibilidad amplia y que permita pues de alguna manera coincidir la educación escolar como en transformación constante con todos estos aspectos heterogéneos que nos ofrece la ruralidad. Sí, el desafío desde la arquitectura es poder ofrecer soluciones a partir de módulos o de elementos singulares que puedan ser repetitivos y que se puedan adaptar a las condiciones de la ruralidad. Entonces podemos hablar que estos módulos son en sí mismos totalidades, porque en un módulo que podemos hablar en un aula multigrado deben ocurrir todas las actividades de la escolaridad y de todos los grados. Pero esa totalidad debe tener la facultad de poder incluir otras totalidades y generar nuevas conversaciones dentro del proyecto arquitectónico. Sí, el módulo se convierte como parte y como todo. Es un espacio que nos permite desarrollar todas las actividades y no está compuesto como por programas pedagógicos como lo hace el urbano. Entonces, el módulo tiene que tener una versatilidad bastante amplia. Sí, este módulo o todo del que estamos hablando debe disponerse de muy pocos componentes que posibilitan muchas soluciones. Podemos hacer un símil con las palabras y las frases. Una palabra tiene un significado que es como el módulo del que estamos hablando. Por sí mismo tiene un significado y tiene un valor, pero cuando se convierte en frase cobra un sentido. Es decir, estas partes tienen un valor, pero cobran sentido cuando se convierten en todo un proyecto arquitectónico. ¿Cuáles serían los materiales más flexibles o que ayudarían mucho a que este módulo tenga la capacidad de transformarse en el tiempo? Hay una gran variedad de materiales que se pueden pensar y la discusión no debería centrarse solo a la materialidad. También tendríamos que ver temas como la sostenibilidad, el transporte de esos materiales, que los materiales permitan el ensamblaje y el armaje, que no se hable de pegamentos, que sean cosas que se van armando. Y por las dificultades que vemos desde la normativa, pues que no se incluyan entre las estructuras que comúnmente conocemos como tradicionales.
Entonces, este sistema debe ser muy flexible, armable y desarmable, y que se pueda llevar a cada lugar donde se necesite, y cuando no se necesite se pueda desmontar y trasladar a otro lugar. Es una arquitectura de taller, hecha en taller, que se transporta y se implanta en un lugar, pero tiene una identidad propia y distintiva que está enmarcada en el contexto de la ruralidad. Es decir, es una arquitectura de taller que es valiosa en el momento en el que se implanta y se reconoce en el entorno de lo que conocen los estudiantes. Muchas gracias, Max, por acompañarnos el día de hoy y reflexionar sobre los nuevos espacios escolares rurales. Te agradezco por participar en el podcast de la SCA Bogotá y Cundinamarca. Gracias, Diana, por la invitación. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.